Por este conducto, hago un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraigan el caso de mi esposo, Manuel Germán Ramírez Valdovinos. He tratado de diferentes maneras de hacer contacto con ustedes. He acudido hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Todo han sido largas. No esto, no aquello, no aquí, no allá. Es por eso que me he visto en la necesidad de hacer este canal. Y por medio de este canal subir un video en el cual les hago un llamado a todo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayúdenme. El caso de mi esposo está plagado de irregularidades. Es por ello que les pido humana y encarecidamente a todos ustedes, ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte. El caso de mi esposo es quizá conocido por algunos. Ha sido sacado en televisión en 3 ocasiones, tanto como por Proyecto 40 en los noticieros de Jania Nobel, como también por el señor Jorge Garralda en Canal 7. Basta ya de tanta impunidad. Tengo las pruebas que la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México me otorga. Fui citada después de haber sido por la gente del Ministerio Público amenazada de muerte. Si yo seguía con el caso de mi esposo, a él o a mí no podría pasar algo. Hace escasamente un mes, saliendo de la visita familiar en Almoloya de Juárez, porque mi esposo lo acaban de trasladar a Santiaguito en Almoloya de Juárez, fui nuevamente levantada, ahora por los agentes que en su momento secuestraron a mi esposo, nuevamente amenazada de muerte, y seguía pidiendo, o seguía tratando de sacar a mi esposo. Me hicieron abortar dentro del penal de Tumba. A usted, ministro Olga Sánchez Cordero, como defensora de los derechos de la mujer, le pido, le ruego, traiga el caso de mi esposo. No solamente todos nuestros derechos han sido violados de él y los míos han sido pisoteados, tanto por el Ministerio Público de la Procuraduría, por el Ministerio Público que en su momento le fincan, manda secuestrar a mi esposo para fincarle el delito. Han tenido que pasar prácticamente 15 años para poder demostrar y tener en nuestras manos las pruebas que la propia Procuraduría nos proporciona. Pruebas que son indubitables, supervinientes, porque estas pruebas fueron posterior a la sentencia. A mi esposo lo sentencian en 2001. Fue secuestrado por los agentes ministeriales de San Juan Teotihuacán, ordenado por el Ministerio Público Araceli Godínez Sánchez. Sacado del domicilio conyugal, nos encañonaron a todos. Nunca llevaron orden de cateo ni orden de aprehensión. Golpearon la puerta, entraron, preguntaron por mi esposo
y a todos los invitados. Los agentes nos encañonaron mientras golpeaban en delante de todos a mi esposo. Se lo llevan a las 8 de la noche. Lo presentan al Ministerio Público ante la licenciada Araceli Godínez Sánchez hasta las 3 de la mañana. De las 8 de la noche a las 3 de la mañana lo torturan. Y después de esta tortura, estando presente una testigo y de la cual obra dentro del expediente 2 Teo 238-2000, que mi esposo nunca declaró, que a mi esposo lo hicieron firmar hojas en blanco membretadas. Esta testigo se lo dice al entonces juez, quien ahora es magistrado de la sala de Texcoco, Juan Arturo Velázquez Méndez. El juez pasa por alto absolutamente todo. Ante el juez, esta testigo declara que fue amenazada de ser violada por todos los agentes cuando ella intentó decirles que dejaran declarar a Manuel, porque de mi esposo ni siquiera sus generales dijo. Le fincaron un delito y prueba de ello existen muchas irregularidades, desde la integración de la inmediatez procesal. Irregularidades que en todo el proceso salieron a flote y el ahora magistrado Juan Arturo Velázquez Méndez, en ese entonces juez de la sala de Texcoco, Estado de México, hizo caso omiso. Hemos tenido que pasar 14 años para poder obtener estas pruebas supervenientes. Se exhumó el cuerpo, se hicieron 3 peritajes. El ex procurador Alfonso Navarrete Prida ordenó en 2006 el 3er peritaje en discordia. En la Procuraduría del Estado de México peleamos 6 años para que se pudiera llevar a cabo este 3er peritaje. 6 años dada por un procurador esa orden y que nunca se ejecutó. Una orden de un superior, de los cuales, después de esta larga espera, vuelve a arrojar ese 3er peritaje que el cuerpo por el cual a mi esposo le fincan responsabilidades no corresponde a la persona por el cual él está pagando ese delito. ¿Existe un cuerpo? Sí, existe un cuerpo. La Procuraduría cometió varias irregularidades, empezando porque perdió las huellas dactilares del muerto. Devuelve los restos antes de que se terminen de hacer todas las diligencias ordenadas por el procurador. Y hasta ahora con este 3er peritaje, que vuelve a arrojar y a redefinir la inocencia de mi esposo. Es por ello que yo les pido que ustedes me hagan caso. Ustedes, como máximos ministros que ejercen justicia en el Estado de México, a nivel nacional, les pido humana y encarecidamente, atraigan el caso. En estos breves instantes no les puedo yo hacer un listado de todas las irregularidades que hay. Ya lo tengo. Me costó 14 años
obtener el expediente. Me costó 14 años que mi esposo esté pagando por un delito que no se ha cometido. Una familia destrozada. La pérdida de mi bebé. Después de 3 años de estar esperando ansiosa ese embarazo. 3 años sometidas a tratamientos muy dolorosos. Todo por la ilusión de tener un hijo. Ilusión que se vio fracturada por las irregularidades que hay dentro de los penales. Es por ello que yo les suplico atraigan el caso. Mi esposo se encuentra recluido ahora en el penal de Almoloya, en Santiaguito, Estado de México. A todos ustedes, ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como mexicana, les pido y les exijo justicia. Mi esposo es inocente. La muerte de mi hijo, que no quede en el olvido. Un ser de 4 meses que no se podía defender y que su madre no pudo hacer nada al ser obligada por la gente de la aduana para hacer las sentadillas y abortar. ¿Cuántas mujeres como yo han pasado por esto en diferentes penales? ¿Cuántas mujeres como yo han esperado con tanta ansia un hijo? Y por la negligencia, o porque a una persona se le ocurra dar una orden, o porque contratan a personal y no les dan una introducción al puesto. No sé, sucedieron tantas cosas. Aquí lo único que es cierto es que mi esposo sigue preso, teniendo las pruebas de que es inocente. 14 años que han destruido esta familia, no solo en lo económico, en lo anímico, en lo moral, en lo psíquico, psicológico, emocionalmente. Hemos perdido tanto, tanto. Y lo único que mantenemos nuestra fe es en ustedes, como ministros. Por ello, nuevamente los vuelvo a exhortar y les exijo en este grito de dolor y de angustia que me ayuden como mexicana. Pido ser escuchada por alguno de ustedes en alguna de las salas. Gracias.